SER Podcast. En la cadena SER. Punto de fuga. Con Javier Bañuelos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Punto de Fuga. Bueno, quizás a muy pocos os dice algo el crimen de Miramar, un triple asesinato que se consumó en 1994 en un chalet cerca de Miami, propiedad del dueño de un club nocturno de la zona, Kazimir Szukalski, conocido como Bad Kazi, pero seguro que si os digo que su muerte está relacionada con el caso de Pablo Ibar, os suena algo más. Pablo Ibar acaba de cumplir 31 años encerrado en la cárcel, acusado de ser el autor de ese triple asesinato, un hombre y dos mujeres que murieron acribilladas a balazos en plena noche. Lleva 31 años encerrado por un crimen que, según Pablo Ibar, nunca cometió. Case number 9413062CF10B. State of Florida, plaintiff versus Pablo Manuel Ibar, defendant. We, the jury, find the defendant guilty of first-degree murder on all counts. En 2019 el tribunal leyó la sentencia que condenó a Pablo Ibar a cadena perpetua y ahí sigue. Los 22 minutos que dura la grabación de las cámaras de seguridad instalada en el salón de aquel chalet ha sido la principal prueba de este laberinto judicial que ahora puede dar un giro radical. Mi nombre es Nicolás García y unos meses más tarde de que el Cuarto Circuito de Florida denegara la última apelación de Pablo Ibar, una persona que no conozco de nada me intentó llamar a través de las redes sociales y me dijo que tenía una información muy relevante sobre el caso de Miramar, ¿no? El crimen de Miramar. Me dijo que conocía a la persona que había cometido los crímenes, ¿no? Rápidamente le pregunté que cómo se llamaba el sospechoso y me dio sus datos personales, ¿no? Y empecé a buscar fotos a través de las redes sociales de esta persona y a compararlas con la imagen del vídeo del asesino que sale en el vídeo, ¿no? Me di cuenta que tenía, por supuesto, un gran parecido. Sobre todo era muy llamativa la forma de las cejas y de su nariz, ¿no? Y aparte tenía un historial criminal, tenía antecedentes penales. Por supuesto, la primera comprobación que hicimos fue que el sospechoso no estuviera en prisión en el momento que se había producido el crimen de Miramar, ¿no? Esta persona nos dijo que conocía al asesino porque había participado en otros crímenes con él y que le ofrecieron participar en el crimen de Miramar, pero por unas circunstancias personales no había podido, pero que más tarde le habían vuelto a hablar del tema y les había confesado su participación, ¿no? Él y otra persona, ¿no? Por supuesto, iniciamos una investigación. La familia de Pablo y el abogado de Pablo me pidieron que no perdiera el contacto con el informante y mantuve una comunicación durante bastantes meses en la que, bueno, fuimos comprobando toda la información que él nos iba compartiendo, ¿no? La defensa de Pablo Ibar acaba de presentar esa nueva prueba ante el tribunal con la esperanza de que se reabra el juicio y se anule la cadena perpetua que pesa sobre Pablo Ibar. Bueno, ese giro en el macabro guión de esta historia, por supuesto, ha llegado ya a oídos del propio Pablo Ibar. Su hermano ha sido el encargado de darle la noticia y nosotros hemos hablado con él. Hola, buenas, es Michael Ibar, el hermano de Pablo. Mi hermano está con una nueva ánimo sobre esta información, bastante feliz que logró someterlo al corte. Preocupado todavía, obviamente, que él siempre tiene su preocupación con el fiscal del condado de Broward, donde hicieron su juicio, y los jueces ahí, basado en la realidad de todas las trampas y trucos que han hecho contra él. Pero con eso dicho, bastante en una mejor posición mentalmente, porque por lo menos ya sometiendo esto al corte ha sido una grande victoria. Ojalá, obviamente, todo puede salir bien y puede tener esta esperanza realizado que puede salir, o por lo menos tener un nuevo juicio, intentar de nuevo para
lograr su salida de esa prisión donde está. Anteriormente, antes de esta información la realidad es que mi hermano ha estado bien deprimido. Le veo bastante frecuente, hablamos por teléfono bastante. Él es un hombre fuerte, ha tenido sus momentos bajos, pero él sigue para adelante y con esto le ha dado más aire, más confianza. Ni se puede explicar lo agradecido que está con toda la ayuda y el apoyo que la gente en España tienen sobre su inocencia. Es difícil para mí ponerlo en palabras, lo importante y el sentimiento que tenemos para la gente que han tenido la espalda de mi hermano. De verdad, gracias. Voy a pensar en ti, no olvidar tu nombre. Creo que me perdí, no sé por qué ni dónde. This is you. I think it's him. You're wrong. I'm wrong. I'm It's wrong. not me. Then why do we have your photo here, Pablo? Do you know where we got this from? We got this from a home video where you murdered Casimir Sikarsky, Megan Rivers, and Sandra Wilkins. What are you talking about? You're a murderer. That's you. I didn't kill anyone. But that's you? Is that you? It's not me. You're That's wrong. not you. You're wrong. Júrame viento. Bueno, el caso de Pablo Ibar llegó a la pequeña pantalla de la mano de la serie En el corredor de la muerte, basada en el libro de Nacho Carretero, pero es una historia muy real. Está ahora en la correccional de South Bay, en Florida. Es una cárcel, bueno, pues digamos algo masificada, pues como todas en Florida. De hecho, Pablo, después de 16 años en régimen de aislamiento en el corredor de la muerte, tuvo que rápidamente acostumbrarse a una realidad nueva, a compartir celda con más gente, pero para que veáis un poco la situación de, por un lado, hacinamiento y poca seguridad, en la primera cárcel en la que estuvo antes de ser trasladado a South Bay, uno de sus compañeros de celda fue acuchillado. Sálvalos a ellos. Es Andrés Krakenberger, portavoz de la asociación Pablo Ibar Juicio Justo, y con él vamos a tratar de conocer primero cómo está Pablo y también cómo ha encajado esta nueva prueba. Pablo. Pablo, solo te lo voy a preguntar una vez. ¿Lo hiciste? Lo que dice esta gente que has hecho. No, papá, yo no lo hice. Te lo juro. Lo siento. Me van a dar pena de muerte. Te vamos a sacar de aquí, Pablo. Tú no te preocupes, te vamos a sacar de aquí. Bueno, lo dicho, Pablo lleva 31 años encerrado en prisión, de ellos 16 en el corredor de la muerte. Ha pasado por todo tipo de penales, ahora mismo pesa sobre él una cadena perpetua, pero su historia puede dar un giro radical si un tribunal reabre su caso en base, lo dicho, a una nueva prueba que habéis presentado, una nueva prueba que habéis aportado, Andrés, un testimonio clave, una declaración jurada de una persona que dice conocer a los autores reales de aquel triple asesinato, ¿no? Así es. Se trata de una persona que también, al igual que las personas que denuncian, tiene un amplio historial de delincuencia. De hecho, bueno, pues conoce a las personas que denuncia por haber pues participado con ellas en múltiples atracos, en múltiples allanamientos de morada. Y lo único, pues la persona esta, el nuevo testigo que hace esta denuncia, pues sí que lleva ya varios años reinsertado en la sociedad. Eso sí, se encuentra en un tercer país que no es ni Estados Unidos ni España, pues se entera, digamos, de forma bastante casual de que Pablo pues está pagando por un triple asesinato que él no cometió. ¿Y cómo sabe él que no lo cometió? Pues porque estas dos personas que él denuncia, bueno, pues participaban en pues allanamientos de morada,
ajustes de cuentas en materia de drogas, etcétera, junto con el testigo. De hecho, el testigo había sido convocado para participar en este allanamiento de morada donde se produce este triple asesinato, pero por motivos pues suyos de que tenía otros quehaceres no acudió ese día, ¿no? Y bueno, en un allanamiento de morada posterior, en donde sí coincidió con estas dos personas que denuncia, estas le comentan que fueron ellos, así en plan como alardeando, ¿no? Que fueron ellos los que habían cometido los llamados crímenes de Miramar, que así es como, digamos, se denominó el caso ahí en Florida, ¿no? Bueno, ya hemos escuchado, Andrés, antes cómo os llegó ese nuevo testimonio, pero te pregunto, ¿qué grado de fiabilidad tiene ahora mismo ese relato? Pues creemos que bastante, ¿no? Porque ya venimos, ya digo, un poco escaldados, ¿no? Porque en el año 2011 ya se produjo un caso parecido. Hubo una persona que se puso en contacto con un medio de comunicación ahí en Florida y dijo que el criminal no era Pablo, era otro que en ese momento estaba en la cárcel, ¿no? Entonces, ante esa experiencia, lógicamente hemos realizado toda una serie de comprobaciones. Hemos comprobado que esas dos personas no se encontraban en la cárcel en el momento del triple asesinato. También comprobamos pues en redes sociales que pues uno de ellos tiene fotos suyas de aquellos años, de los años 90, y la verdad es que esas fotos, pues una de ellas además está en un ángulo pues bastante parecido al de la foto sacada de ese vídeo de videovigilancia del lugar del crimen. Y ahí se ve un parecido, yo diría que bastante más pronunciado incluso que el de Pablo, ¿no? Bueno, entiendo que estés llevando con el máximo secreto el nombre de los dos supuestos autores reales de aquel triple asesinato, ¿no? Y del propio testigo, denunciante, por motivos de seguridad, ¿no? Y también en el caso de los denunciados, pues lógicamente, pues para que no, digamos, tengan oportunidad de huir, se puedan realizar pues pesquisas en el caso de que el ADN sea positivo y puedan responder de esos hechos ante la justicia, ¿no? Y Andrés, claro, esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué esta persona ha tardado 31 años en revelar ahora esta información? 31 años en señalar a los supuestos verdaderos autores de aquel crimen. Tiene una explicación, básicamente porque se entera ya en este tercer país donde vive ya desde hace unos cuantos años, se entera de pura, digamos, casualidad de que, pues estas dos personas que ha denunciado, pues habían participado en otros delitos y seguían, digamos, activos y que, también se enteró de que, Pablo estaba pagando por ello injustamente, pues mirando en Internet, con lo cual pues se enteró cuando se enteró, básicamente. Bueno, sin duda la declaración de ese testigo supondría un giro de 180 grados, pero ese testimonio, claro, también, Andrés, chocaría de alguna forma con otra de las pruebas que se tuvo en cuenta para fijar la cadena perpetua a Pablo Ibar, y me refiero a esa camiseta que se encontró tirada en el jardín del chalet aquella noche. Bueno, el estado de Florida lleva 31 años con una camiseta que apareció en el lugar del crimen y que ellos afirman ahora, antes no, ojo, ahora afirman que sí era la camiseta que en el vídeo se ve como ese perpetrador se limpia toda la cara y que ha de estar absolutamente pringada de ADN del perpetrador, pues esa camiseta está efectivamente absolutamente pringada de ADN de las tres víctimas y de dos personas de sexo masculino sin identificar. Sí, pero bueno, lo cierto también es que en esa camiseta sí se encontraron, ¿no?, trazas de ADN de Pablo Ibar. Sí, es cierto. Bueno, vamos a ver, se realizaron estas pruebas de ADN y
siempre salía negativo la comparación con Pablo, ¿no? ¿Qué pasa? Que justo antes de este último juicio hacen la prueba de ADN y detectan unas mínimas manchitas de ADN que tienen una coincidencia, ojo, parcial, que no total, con el ADN de Pablo, ¿no? Pero vamos, unas manchas microscópicas mínimas, que no se corresponden, insisto, con lo que vemos en el vídeo. Lógicamente, la persona que se limpia el sudor, pues debería dejar esa camiseta absolutamente pringada de su ADN y de pelos suyos, que también los hay, ¿no? Pero que tampoco concuerdan con el cabello de Pablo, ¿no? Nosotros enseñamos esas muestras, ese informe de laboratorio a expertos tanto del otro lado del charco como aquí, ¿no? Y fueron unánimes. Esto es una contaminación. Ojo, también especificaron bien claramente que esa contaminación podía no ser intencionada. ¿Cómo así? Pues porque en los años 90 la ciencia del ADN todavía estaba pues en pañales, ¿no? No sabían que el ADN de origen líquido, o sea, pues sangre, sudor, lágrimas, etcétera, ¿no? Podía transmitirse en contacto incluso indirecto, o sea, de prenda con prenda, no del sujeto directamente, sino de prenda con prenda, muy fácilmente, ¿no? Eso sí, siempre en unas cantidades absolutamente infinitesimalmente pequeñas y también con coincidencias solo parciales, no totales, de ADN, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿De qué? Si saco. Vas a salir, Pablo. Sí, yo sé. Tania, yo no sé hacer nada. Tú lo sabes eso, ¿no? ¿Y vas a aprender? Sí, voy a aprender. Pero yo no estudié nada y un niño sabe más que yo, tú lo sabes. Yo no sabría utilizar un cell phone nuevo, entrar en internet. No importa. Yo sé, yo te voy a enseñar, te vamos a enseñar todo. Poco a poco. Yo te pedí demasiado, tú no tienes que... De verdad. Tú no me pides, yo te lo doy. Bueno, entiendo, Andrés, que la declaración jurada de este nuevo testigo ha sido ya entregada al juzgado. ¿Qué margen real hay de que se reabra su caso? Pues no lo sabemos, evidentemente, ¿no? Lo que ocurre es que ahora lo que tiene que ocurrir es que esto tendrá que ser puesto en conocimiento del juez o jueza de turno, y lo primero que va a tener que decidir ese juez o jueza en el juzgado de Broward County va a ser si primero admite la moción con, digamos, la solicitud realizada por el testigo de mantener confidencial, por, insisto, motivos de seguridad suyo, su nombre, ¿no? Al igual que nuestra petición de también mantener confidencial pues el nombre de los denunciados, ¿no? Eso es lo primero que va a decidir, ¿no? Y luego ya inmediatamente después tiene que decidir si hace una vista oral o no, donde ya comparecería el testigo, ¿no? Obviamente en esa decisión pues la Fiscalía seguramente argumentará en contra. En fin, no prevemos a priori que esto vaya a ser ningún... a pesar de lo que creo que, en fin, el Estado de Florida tiene bien fácil realizar la comparativa de ADN, pero bueno, no prevemos que vaya a ser fácil, desgraciadamente, vista la experiencia anterior, ¿no? Bueno, Andrés, vamos a seguir con sumo interés la evolución de esta nueva prueba. Quedamos pendientes de cualquier novedad. Andrés Krackenberger, gracias por acompañarnos hoy en Punto de Fuga. Un saludo. Pues muchas gracias. Punto de Fuga. Con Javier Bañuelos. Bueno, pues dejamos por un momento esa prisión de South Bay, pero vamos a seguir hablando de la pesadilla
que se vive en algunas cárceles repartidas por medio mundo. Centros penitenciarios donde la tortura está más arraigada de lo que podemos imaginar. Cuesta creer, la verdad, que en algunos países la tortura sea la herramienta básica para encarcelar a opositores, amedrentar activistas, incluso para silenciar amenazas. Charo García es portavoz del equipo de países de Amnistía Internacional. Charo, bienvenida a Punto de Fuga, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, muy amable por invitarme. Muy bien, ¿y tú? Gracias. Bueno, lleváis décadas, ¿no?, hablando de la tortura en vuestros informes, y el listado de países señalados por torturar, no sé cómo decirlo, lejos de reducirse, se mantiene, incluso crece. Pues sí, lamentablemente suele ser bastante estable el número, y por regiones hay momentos en los que empeoran algunos países, otros mejoran. Y bueno, sabes que mantenemos siempre este informe con motivo del Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura, del día 26 de junio. Entonces ahí reflejamos pues la situación de todos los países por regiones. Y entiendo que ahora mismo una de esas regiones, una de las grandes sombras, uno de los grandes agujeros ahora mismo en el mapa, está en Rusia y en Ucrania. Sí, claro. El caso de Rusia, bueno, la información que tenemos es que aplica de manera extendida la tortura y que los perpetradores quedan impunes. Se lleva a cabo para obtener confesiones, como hemos podido ver en el caso de los atentados a la Sala Crocus, que presentaron a los detenidos casi en directo con síntomas evidentes de tortura, pero también se aplica a los opositores al gobierno y a las personas que se han manifestado en contra de la guerra. Les aplican condiciones de aislamiento, sanciones disciplinarias, falta de asistencia médica, y adicionalmente aplican una política de tortura a civiles y prisioneros de guerra ucranios en territorio de la Federación Rusa, con descargas eléctricas, privación del sueño, simulacros de ejecución, etcétera. Y no solo eso, sino que también aplican esta misma política a los prisioneros de guerra ucranios detenidos en territorios invadidos por Rusia, ya que el 97% de los prisioneros de guerra que han salido en libertad pues han manifestado que fueron sometidos a tortura. Bueno, lo dicho, el listado da miedo, desde Guinea Ecuatorial, Zimbabue, El Salvador, Venezuela, China, en fin, una larga lista de países manchados por la tortura, países donde habéis documentado casos, y no pocos, de detenidos que incluso han muerto bajo custodia policial. Y es especialmente salvaje, Charo, el caso de El Salvador. En apenas 2 años se han registrado más de 300 muertes. Sí, en un periodo de algo más de un año se han registrado ese número que tú dices de muertes, y es que en El Salvador hay denuncias desde hace tiempo ya de condiciones inhumanas en las reclusiones formuladas por ONGs de derechos humanos, pero el gobierno nunca ha hecho ninguna acción real que combata este sistema. Tanto es así que ahora acaban de detener a un defensor de derechos humanos, Fidel Zavala, que a nosotros nos preocupa mucho porque él ha sido testigo y denunciante de malos tratos en centros penitenciarios y ahora ha sido ingresado en uno de ellos, con lo cual pues tememos mucho por su vida. Charo, pero es inevitable, ¿no?, que si pensamos en torturas lo asociamos directamente siempre a las dictaduras, pero claro, también tenemos el caso de Israel, ¿no? Sí, claro, indudablemente. Israel ha aumentado el número de detenidos en el territorio de Cisjordania, territorio ocupado de Cisjordania. Hay más de 2.000 detenidos y aplica la tortura de una manera generalizada. No permite el acceso de abogados ni de Cruz Roja, y en el contexto del genocidio de Gaza, pues las violaciones de derechos humanos son sistemáticas, y entre ellas, claro, la tortura. Entonces, las denuncias de los detenidos existen, pero no hay apenas ninguna traducción en la mejora de la custodia y del detenido. Ha habido 44 casos investigados y apenas una acusación formal.
Además, tienen un sistema muy duro, que es el estado de emergencia de las prisiones, que se ha prorrogado y está en manos del ministro de Defensa, y eso hace que cuando esa persona decida que quiere endurecer las condiciones penitenciarias de esos detenidos, porque en muchos casos no son juzgados, sino apenas detenidos, pues les quita las visitas familiares, les quita el acceso al médico o les quita el acceso a un abogado. Bueno, sin duda, Oriente Próximo es ahora mismo una zona caliente. No sé si las sospechas de tortura también se pueden extender a otros países como Líbano o Egipto. Bueno, la verdad es que tanto Líbano, Egipto como Argelia comparten condiciones muy similares a las de la región de Oriente Medio, porque también utilizan la persecución a los opositores políticos como arma de control de la disidencia. Y en el caso, por ejemplo, de Egipto, pues hay casos muy lamentables de torturas y se han denunciado, pero tampoco ha habido ningún avance, la verdad, que podamos decir que sea significativo, ¿no? Que los gobiernos hayan hecho algo para corregirlo. Claro, sí, en este recorrido por el mapa de las torturas recordamos perfectamente, ¿no?, los casos de Abu Ghraib en Irak, el efecto que provocó también la guerra contra Al-Qaeda, por ejemplo, en Guantánamo. Bueno, con el presidente Joe Biden no se mitigó esos abusos y te pregunto, ahora con el presidente Trump, ¿qué efecto ha tenido o está teniendo? Pues la verdad es que la seguridad jurídica está un poco en el aire. Entonces, efectivamente, en el periodo de gobierno anterior no hubo ningún cambio en el sentido que te he dicho, y si acaso en el gobierno actual lo que hemos visto es lo contrario, porque el gobierno norteamericano ha hecho expulsiones de ciudadanos venezolanos que consideraba ilegales por no tener la documentación de estancia en el país, y ha habido una expulsión arbitraria al CECOT, a la presión esa monumental que es gigante en El Salvador, sin ningún criterio. Y entonces lo que está haciendo es generar mayor inseguridad jurídica en personas que tenían unos documentos o que estaban en tramitación, y les ha expulsado del país a un país que no es el suyo. Entonces, eso crea una inseguridad jurídica enorme a todos los operadores jurídicos. Pues Charo García, gracias por acompañarnos también hoy aquí en Punto de Fuga. Un abrazo muy grande. Muchas gracias a vosotros por darnos voz de poder difundir este informe y de que haya quedado claro un poco de cuál es nuestro interés en la defensa de los derechos humanos. Pues hemos agotado ya nuestro capítulo de Punto de Fuga con este repaso a otra de las grandes amenazas a los derechos humanos, como es la tortura. Os esperamos la próxima semana. Punto de Fuga se activa ya para seguir buscando historias que demuestren la urgencia de defender un mundo más justo. Hasta entonces ya sabéis que nos podéis encontrar en las redes sociales, en Facebook, en X y por supuesto en Ser Podcast. Ha sido un placer. Hasta la semana que viene. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.